En este video estaré refutando lo que enseña este video, titulado El don de lenguas y la Biblia, publicado por Producciones IDC. El hombre en el video se llama Roberto Álvarez. No sé si es pastor, no sé si es maestro, no sé quién es. Simplemente dice con nuestro hermano Roberto Álvarez. Ok. Vamos a ver lo que este hombre enseña y vamos a ver si realmente está respetando lo que la Biblia dice o si está respetando lo que Dios dice, o más bien si está respetando a Dios mismo. Porque si no nos tomamos el tiempo para investigar bien lo que vamos a enseñar, y vamos a solamente tomar 2 versículos de toda la Biblia para tratar de demostrar que una doctrina es falsa, realmente no estamos respetando a Dios. Porque es fácil tomar textos fuera de contexto y llegar a la conclusión a la que él llega. Pero yo le voy a demostrar que cuando tomas todo lo que la Biblia enseña en mente o en consideración, nos damos cuenta que lo que este hombre enseña está totalmente mal. Es una falsa doctrina. La doctrina a la que él llega, al último, es que las lenguas del Nuevo Testamento son lenguas humanas o lenguajes normales, lenguajes naturales, lenguajes que la gente hablaba, o que la gente habla más bien. Y su base, o una de las bases que usa, es que en Génesis 11 la Biblia dice que Dios le confundió la lengua o el lenguaje a los humanos, y la gente, después de esa ocasión en la Torre de Babel, que ahí fueron creadas las lenguas o los lenguajes, y que cuando la Biblia usa la palabra lenguas, significa lenguajes humanos. Pero la Biblia no solamente le habla o nombra lenguajes humanos como lenguas, sino que vamos a estar viendo, después de ver el video, que hay lenguajes desconocidos, que hay lenguajes que se hablan cuando recibes el don de diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguajes. No solamente hay lenguas, o no todas las veces que la Biblia dice lenguas, está hablando de lenguajes humanos. Pero este hombre ahorita va a leer Génesis 11 y va a decir que ahí la Biblia le llama a los lenguajes humanos lenguas, por lo tanto ya siempre que la Biblia usa la palabra lenguas, se está refiriendo a lenguajes humanos. Vamos a ver. Yo ofrezco himnos de alabanza a tu lado. Hola, hoy en Exponemos, no imponemos, queremos desarrollar el tema de las lenguas o la famosa glosolalia, como se le ha llamado. Viendo la historia de... Dice que va a desarrollar el tema de las lenguas.
según él. Y como que se ríe de la famosa glossolelia, como la han llamado. Me da risa cuando dice eso porque ahorita lo va a ver que usa el griego o la Biblia en griego para tratar de argumentar o para tratar de comprobar que la palabra, que cuando la Biblia dice la palabra lengua, está hablando de lenguajes. Y él usa supuestamente el griego para comprobar que cuando la Biblia usa la palabra lengua, quiere decir lenguajes. Y él dice que la palabra es dialectos. Bueno, la gente no le llama glosalelia nomás porque así la ha llamado, sino que porque la palabra, sino porque la palabra lengua, o que es traducida del griego al español lengua, es glosalelia o glosa. Vamos a ver. Y estoy usando aquí el griego, supuestamente, porque él ahorita va a tratar de usarlo. Y quiero que vea una mentira clara en el video, porque él dice que en Hechos 2:4, cuando la Biblia dice, o en el griego, la palabra es dialectos. Realmente no lo es. Este es un léxico o las palabras griegas y sus definiciones de los versos. Aquí estamos en Hechos 2:4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ok, vamos a ver cuál es la palabra en el griego que es traducida lenguas al español. La palabra es glosa. ¿Qué quiere decir lenguas? Lengua, la lengua, un lenguaje. Entonces no es que así le llaman, es que así es la palabra en griego. Y la definición es lenguas o un lenguaje, que es lo mismo. Entonces no hay razones o no hay razón por la cual tenemos que ir al griego. El español dice lo que dice en el griego. Pero vamos a seguir viendo. El énfasis en hablar en lenguas extrañas, podemos irnos al origen del movimiento pentecostés, que se origina más o menos en 1906 en Estados Unidos, cuando se le empieza a dar énfasis a hablar en lenguas como una segunda experiencia de salvación, como la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Pero hoy empezaremos definiendo qué son las lenguas. Vayamos a la Biblia. Él dice que podemos establecer que el énfasis del hablar en lenguas o que es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo comenzó hace 100 años. Bíblicamente podemos establecer que las lenguas o el énfasis de hablar en lenguas no inició hace 100 años, sino que Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Quién es el que le está dando énfasis a hablar en lenguas? Pablo. Si leemos 1 Corintios 12, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad
pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones a los que se está refiriendo? Los que acaba de nombrar. Procurad quiere decir darle énfasis o darle importancia, darle prioridad o buscar, tratar de obtener. Le pregunto a este hermano, ¿usted procura el hablar en lenguas? Usted que está viendo este video, ¿usted procura hablar en lenguas? ¿O se burla de ellas? Vamos a seguir viendo el video. Entonces, lo que acaba de decir él, que el énfasis o darle la prioridad a los dones al mover del Espíritu Santo comenzó hace 100 años, está totalmente errado. La Biblia misma enseña que Pablo les decía, y si yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y lo hace la pregunta, ¿hablan todos lenguas? En otras palabras, no todo el mundo habla lenguas, pero sí las puedes procurar. No todo el mundo habla lenguas, pero todo el mundo puede hablar si lo procura y el Espíritu Santo se lo da como un don. Porque ¿cómo te va a poner a buscar o a procurar algo que nunca puedas obtener? Entonces, es una prioridad y es un énfasis que se le da en la Escritura al mover del Espíritu Santo. Ahora dice que esta es una experiencia o una evidencia aparte de la salvación o otra experiencia de salvación. No sé a qué se refiere a él, pero si nos vamos a Hechos 2, nos damos cuenta que cuando la gente sí es llena, o una de las evidencias que alguien ha sido lleno con el Espíritu Santo, es que hablan en lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces no tiene nada de malo con darle el énfasis o la prioridad a que la gente sea llena con el Espíritu Santo. Y no tiene nada de malo con esperar que alguien hable en lenguas cuando es lleno con el Espíritu Santo, porque eso es una de las evidencias que el Nuevo Testamento nos da. Ahora, no es la única evidencia, pero es una de las evidencias y es la más común. Pero vamos a continuar, vamos a ver lo que dijo. Segunda experiencia del movimiento pentecostés, que se origina más o menos en 1906 en Estados Unidos, cuando se le empieza a dar énfasis a hablar en lenguas como una segunda experiencia de salvación, como la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Pero hoy empezaremos definiendo qué son las lenguas. Vayamos a la Biblia e investiguemos qué son las lenguas. La primera evidencia de lenguas la tenemos precisamente en el famoso relato de la construcción de la Torre de Babel, donde bíblicamente todos entendemos que se originan todos los idiomas del mundo. Este relato se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. La palabra lengua se asocia con la palabra lenguaje, o sea que significan lo mismo. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Confundamos su lenguaje. En realidad, todas las palabras hebreas de lengua o lenguaje en el Antiguo Testamento literalmente significan idiomas. De igual manera, cuando aparece la palabra lengua en el Nuevo Testamento, literalmente del griego también significa idioma. Y aquí en el primer relato del origen de los idiomas hemos entendido que la Biblia usa lengua, lenguaje, para referirse a la comunicación o idioma entre los hombres. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje. Lengua, lenguaje se usa en el mismo contexto como sinónimos. O sea que las lenguas son lenguajes. Versículo 9. ¡Wow! ¡Wow! Las lenguas son lenguajes. Claro, eso es lo que significa la palabra lenguas. No sé qué creía él que eran, pero eso es, idiomas. Lenguas. Obviamente no son lenguas literales, son lenguajes. Continuemos. 9. Ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, donde muchos se centran en las lenguas, la primera experiencia que nosotros tenemos sobre las lenguas se da en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés o fiesta. Note cómo dice, donde muchos se centran para hablar de las lenguas, no, donde él se centra para hablar de las lenguas, porque este es el último verso que lee, o este es el último pasaje que lee, pero trata de decir que los demás se fundan o se establecen o que establecen doctrina solamente en Hechos 2, pero el que lo hace es él, no los que hablan en lenguas. Fiesta judía de la cosecha. Eso significa Pentecostés, fiesta judía de la cosecha, que ocurría 50 días después de la Pascua judía. Esos 50 días después de la Pascua judía, en Hechos 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés o fiesta de la cosecha, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda. Pentecostés no quiere decir fiesta judía de la cosecha. No sé por qué le da esa definición, quiere decir 50. 50. Pentecostés, pentágono, 5 lados. 50 quiere decir Pentecostés, que era el nombre de la fiesta de la cosecha de los judíos. Pero eso no es lo que la palabra Pentecostés quiere decir. Ese es el nombre de la fiesta, no lo que Pentecostés quiere decir. Pentecostés quiere decir 50. Toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que eran como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, eran algunas cosas de fuego que el autor mira sobre la cabeza de los apóstoles. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Te acuerdas del relato de Génesis? En Génesis
dice que todos hablaban una misma lengua. Dice que todos hablaban un mismo lenguaje. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, la palabra lenguas que usa el autor es la misma palabra griega dialectos. Creo que te suena. Es la misma palabra dialectos, que quiere decir lenguaje. No sé cuál griego está usando él, pero la palabra griega es glosa, que quiere decir lenguaje, pero me referí o hablé del griego aquí para demostrarle cómo eh, está errado en lo que dice o una mentira que dice, que la palabra en el griego es dialectos. ¿Qué importa lo que diga el griego realmente? El español es el español. Yo no entiendo griego y tampoco él claramente. ¿Para qué vamos a estar viendo el griego si el español nos da a entender lo mismo? Si ya estableció en Génesis que la Biblia usa la palabra lengua como lenguajes, ¿para qué tiene que hablar del griego? ¿Por qué se repite? ¿Por qué trata de usar el griego para establecer lo que ya estableció? Que obvio es un lenguaje. Entonces vamos a salirnos, bueno, vamos a continuar. Conocida esa palabra porque es una palabra que se usa en lenguaje. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, la palabra lenguas que usa el autor es la misma palabra griega dialectos. Creo que te suena conocida esa palabra porque es una palabra que se usa en español también. Pero en el versículo 4, la palabra que aparece lenguas es la palabra griega dialectos, que significa idioma. O sea que las lenguas, según la Biblia, son idiomas. Y un idioma es algo que otro entiende. Cuando tú hablas un idioma, la otra persona entiende lo que tú estás hablando. Cuando tú hablas lenguas, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Miremos por qué los apóstoles entonces empezaron a hablar en otras lenguas. La razón es sencilla. El versículo 5 nos dice que habían muchos extranjeros. Versículo 9, vamos a ver de dónde eran estas personas de todas las naciones bajo el cielo. Dice en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Todos estos hombres de diferentes nacionalidades estaban ese día, según Hechos 2, en esa fiesta de Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Comprobemos que estas lenguas eran entonces idiomas que se entendían. Leamos el versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Clarísimo el pasaje. Las lenguas que estaban hablando los apóstoles eran lenguas o idiomas de todas las personas del mundo que estaban en Jerusalén, porque ellos les oían hablar cada uno en la lengua, lenguaje, idioma. La palabra lengua, otra vez que se usa en el versículo 8, es la palabra dialectos. Es una palabra griega que literalmente significa idioma. Ahí lo vemos otra vez con el griego, demostrando que la palabra lenguas quiere decir idioma. ¡Wow! Idioma. Les oímos hablar en el dialectos, en el idioma que hemos nacido. Versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, significado, las maravillas de Dios. Ellos entendían lo que los apóstoles les estaban hablando.
Concluimos entonces que las lenguas son idiomas según la Biblia, que las lenguas son idiomas entendibles según la Biblia. Si tú has oído lenguas que nadie entiende, no son las lenguas de las que se habla en la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 2 y vamos a ver si realmente lo que este hombre está diciendo es correcto. Voy a poner una vez más lo que acaba de decir. Si tú has oído lenguas que no entiendes, no son las de la Biblia. Mire, lo voy a poner una vez más. Y note cómo él ya concluyó, según él, que la Biblia, las lenguas que están en la Biblia son lenguas humanas o que se entienden. Él ya concluyó, él ya, según la Biblia, ya eso es todo lo que, según él, eso es todo lo que la Biblia dice. Señor, solamente leyó 2 pasajes. ¿Será que con 2 pasajes te puedes formar una doctrina como esta es falsa? Voy a ponerlo una vez más. Concluimos entonces que las lenguas son idiomas según la Biblia, que las lenguas son idiomas entendibles según la Biblia. Si tú has oído lenguas que nadie entiende, no son las lenguas de las que se habla en la palabra de Dios. El resultado de que los apóstoles hablaran en lenguas está en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se tocaron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Según el contexto, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo en su propia lengua, en su propio idioma. Recuerde que el contexto es que los apóstoles están hablando en las lenguas de ellos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, el resultado de que aquellos que oyeron en su propio idioma el mensaje de Dios recibieron a Jesucristo en su corazón a través del bautismo, es precisamente lo que enseña primera a los Corintios capítulo 14, versículo 22. Es el propósito de las lenguas, de los idiomas, en donde dice que las lenguas son por señal no a los creyentes. Las lenguas que las personas oyeron en Hechos 2 iban a servirles a ellos porque ellos eran incrédulos. Así que las lenguas son idiomas que Dios usa para comunicar el mensaje de salvación a aquellos que hablan otro idioma. Y ellos pueden oír en su propio idioma las maravillas de Dios y ser confrontados con su propia salvación. Estos son las lenguas bíblicas. Que Dios te bendiga hoy y siempre, a ti y a tu familia. Nos vemos en otro programa de Exponemos, no imponemos. Tu nombre exalta. Hechos capítulo 2, vamos a leerlo rápidamente. Según él, o según su enseñanza, las lenguas que hablaron los apóstoles en esos 2 fueron lenguajes humanos, que los apóstoles hablaron en lenguajes de otras personas, lenguajes normales. Y cuando se convirtieron, Pedro les predicó en su propio lenguaje a todos. No me explico cómo puede decir que Pedro estaba hablando todavía en lenguas o en lenguajes desconocidos a toda la multitud al mismo tiempo. Si Pedro estaba nomás hablando y había gente que solamente entendía su propio idioma,
en la multitud y toda la multitud tenía idiomas diferentes, ¿cómo les predicó a todos al mismo tiempo? Mire lo que dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo no conozco ningún lenguaje humano que sea como de fuego, ni tampoco conozco ningún lenguaje humano que se aparezca, que sea visible. Este es un lenguaje sobrenatural. Esto no puedes tratar de decir que es un lenguaje humano, porque es un lenguaje visible, es algo que se apareció literalmente, lo vieron, para que cuando algo se aparece es algo visible. Se les aparecieron lenguas repartidas, se les aparecieron lenguajes repartidas como de fuego. Obviamente que las lenguas son lenguajes, pero ¿qué tipo de lenguaje? Un lenguaje como de fuego. Lenguajes como de fuego, no lenguajes humanos. Ahora, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en lenguajes desconocidos a ellos, y era una habilidad sobrenatural, no era algo normal. Sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo la tierra, bajo el cielo. Cuando oyeron y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién estaba hablando las lenguas? Los apóstoles. ¿A quién estaban oyendo hablar? A los apóstoles. ¿Qué estaban hablando? Lenguas como de fuego. ¿Quién los estaba oyendo? Gente con diferentes lenguajes. Vamos a decir, había un mexicano en la multitud, había un griego en la multitud, había un chino en la multitud, había un español en la multitud, había un árabe en la multitud. Bueno, los que estaban en la multitud se encuentran acá en estos versos, pero eso es lo que estaba pasando. Había gente que hablaba diferentes lenguajes o que entendía diferentes lenguajes en la multitud. Pero lo sobrenatural de las lenguas de Hechos 2 es que la multitud quedó confundida porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. ¿A quién estaban oyendo hablar? A los apóstoles. ¿Qué estaban hablando los apóstoles? Las lenguas de fuego. Es importante notar que los apóstoles estaban hablando las lenguas al mismo tiempo, no de uno por uno. Estaban hablando de al mismo tiempo todos a una vez. ¿Por qué sabemos eso? Porque les oía hablar, cada uno les oía hablar. Está hablando de todo el grupo. Les oía hablar. Entonces la confusión de la multitud vino cuando el chino que estaba en la multitud entendía perfectamente lo que los apóstoles estaban hablando, y también el árabe que estaba enseguida de él entendía lo que estaban los apóstoles diciendo, y cada uno lo entendía
en su propia lengua o en su propio lenguaje, pero mire esto, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es imposible hablar 2 idiomas al mismo tiempo. Sin embargo, los apóstoles estaban hablando un lenguaje que le llegaba al chino en chino y al árabe, cuando llegaba el sonido a su oído, oía árabe. Esto es un ejemplo, no sé si había chinos o árabes. Bueno, creo que sí había árabes porque aquí está en el texto. Esto es un ejemplo nomás para que usted entienda lo que estaba pasando aquí. La confusión vino cuando cada quien oía un lenguaje diferente. Los apóstoles no estaban hablando todos los idiomas al mismo tiempo. Estaban hablando lenguas de fuego, pero todo el mundo estaba oyendo las lenguas que ellos estaban hablando en su propio idioma. Por eso son lenguas repartidas, porque se reparten entre la multitud conforme al idioma de las personas. ¿Cómo? Mire la pregunta que ellos hacen. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? En otras palabras, cada uno de los de la multitud estaban oyendo a todos los apóstoles hablar en un lenguaje diferente, pero ellos no estaban hablando todos los lenguajes al mismo tiempo, porque no puedes hablar todos los lenguajes al mismo tiempo. Estas lenguas eran sobrenaturales, no era un lenguaje humano. Mire, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estos lenguajes se estaban hablando o los estaban oyendo, pero ellos solamente estaban hablando las lenguas que el Espíritu les daba. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: "¿Qué quiere decir esto?". Mas otros burlándose decían: "Están llenos de mosto". Este hombre dice que las lenguas que se hablaron en esos 2 fueron para convencer a la gente a que se arrepintieran, pero según la Biblia, estas lenguas no trajeron arrepentimiento a estas personas, sino que los confundió, se quedaron maravillados, se quedaron atónitos, no sabían qué significaba lo que estaba pasando, porque dijeron: "¿Qué quiere decir esto?". Era algo que nunca había pasado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Ahora solamente Pedro está hablando y los demás no. Obviamente, aquí Pedro no le habló a cada uno todas estas palabras. Solamente predicó una vez y todos le entendieron en su propio idioma porque estaba hablando un lenguaje sobrenatural. Esa es una interpretación acerca de cómo
acerca de qué lenguaje usó Pedro, o puede ser que predicó en su propio idioma, en el lenguaje que él hablaba naturalmente. Puede ser que ya no estaba hablando en lenguas, pero empezó a hablar y todos le entendieron porque eran judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones. Entonces había un lenguaje común, era el lenguaje de los judíos. Todos, puede ser que todos entendían el lenguaje hebreo. Por lo tanto, podemos concluir que este pasaje no está claro en si las lenguas que estos hombres hablaron fueron lenguajes humanos. Pero si decimos o si entendemos esta parte como que sí hablaron lenguajes humanos, no es la única parte que habla acerca de las lenguas. Continuemos a leer en otra parte de la Escritura acerca de las lenguas. Mire lo que dice. Porque el que habla en lenguas, según él, las lenguas en la Biblia son otros idiomas que otras personas entienden. Vamos a ver si si aplicamos su definición, vamos a ver si este pasaje o este texto tiene sentido. Porque el que habla en otros idiomas humanos no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si hablas un lenguaje humano, obviamente te estás comunicando con hombres, pero aquí estas lenguas no se están comunicando con los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Este verso contradice lo que él enseñó completamente. Él dijo, las lenguas eran para los hombres, para que se les predicara en su lenguaje y ellos entendieran. Puede ser que ese sea un tipo de lengua, pero aquí está hablando de otra lengua que no es para los hombres y los hombres no la entienden. Incluso ningún humano lo puede entender porque es en un idioma que nadie lo entiende. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios es algo que no ha sido revelado, es algo escondido, algo que nadie conoce. Pero se continúa, lo que está hablando, continúa a ser un misterio porque nadie lo entiende, solamente Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Obviamente, si se le está hablando a Dios, Dios es el único que lo puede entender, pero los hombres, nadie lo entiende. Entonces, este es un ejemplo claro que las lenguas no solamente son lenguajes humanos, sino que también son lenguajes desconocidos, lenguajes de misterios. Pero vamos a continuar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, otra vez encontramos la palabra lengua. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Si estás hablando en una lengua extraña, ¿cómo vas a
edificarte a ti mismo. Si estás hablando en un lenguaje que otra persona entiende, ya no te estás edificando tú, estás edificando a la otra persona, porque él sí te está entendiendo. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si una lengua extraña fuera un lenguaje humano, entonces edificaría a otra persona, pero aquí dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En otras palabras, se edifica nomás a él. Mira, vamos a ver. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En otras palabras, si nomás hablas en lenguas, vas a edificarte a ti mismo, pero la iglesia no se va a edificar porque no entiende lo que estás hablando, al menos que lo interpretes. Si es un lenguaje humano que alguien conoce, ¿para qué se ocupa interpretar? En otras palabras, si no se interpreta, nadie va a ser edificado. Si la persona entiende el lenguaje humano que estás hablando, ¿para qué se va a necesitar interpretar? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. En otras palabras, si voy y les predico en lenguas, en un lenguaje desconocido, de nada les va a servir porque no me van a entender. Si aquí las lenguas significan que son un lenguaje humano, ¿por qué iba a preguntar qué os aprovechará? Obviamente les iba a aprovechar si lo iban a entender o si alguno de ellos lo iban a entender. Pero aquí está hablando de un lenguaje que nunca iban a entender, al menos que alguien lo interpretara, como lo dice aquí arriba. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En otras palabras, cada idioma o cada instrumento tiene cierto sonido. Una flauta suena como una flauta, una trompeta suena como una trompeta, y así se sabe si que es una trompeta o que es una flauta. Si hablas un lenguaje que nadie puede entender lo que es, entonces no va a tener sentido. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Si por la lengua o si por el lenguaje no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo va a hablar una palabra incomprensible o que no esté bien comprensible si es un lenguaje humano que alguien puede entender? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, si alguien habla en lenguas, va a ser como alguien que habla otro idioma que yo. No le voy a entender. Si fuera un idioma de un humano que alguien pueda entender,
este versículo no tendría sentido. Y lo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Para qué va a pedir poder interpretarla? ¿Por qué se necesita una intervención divina para interpretar el lenguaje si ya lo entendieron lo que, los que entienden ese lenguaje humano? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando se ora, se habla con Dios, no con los hombres. Entonces, esta lengua desconocida no puede ser una lengua humana que tú no entiendas, porque un lenguaje humano es dirigido hacia un humano, pero cuando oras, hablas con Dios. Por lo tanto, esta lengua no es una lengua conocida, no es una lengua humana, es una lengua dirigida hacia Dios. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Qué es orar con el espíritu? Cuando oras en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces lo que Pablo está diciendo, ¿qué pues? Voy a hablar en lenguas, voy a orar en lenguas, pero voy a orar también con el entendimiento, o voy a orar con el lenguaje humano, con un lenguaje humano. Voy a cantar con lenguas, voy a cantar con un lenguaje desconocido, pero también voy a cantar con un lenguaje conocido. Pero sí, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El que habla en lengua desconocida puede ser que esté dando gracias a Dios, pero el que lo está oyendo no le está entendiendo. Si fuera un lenguaje humano, obviamente le entendería el oyente. Podemos ver que esa doctrina es una contradicción total de las lenguas de 1 Corintios 14. Te doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Wow. La parte que dice que las lenguas son por señal, miren lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Según él, Hechos 2 habla de lenguas que trajeron arrepentimiento a las personas o que causaron que les entendieran, que los oyeran en su lenguaje y por eso oyeron al Señor. Lo que esta parte de la escritura está diciendo, aunque les hable en lenguas humanas que entiendan o en lenguas que no entiendan, no me van a oír. Por eso dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué son señal? Porque Dios dijo que les iba a hablar en un lenguaje desconocido a los que no iban a oír. ¿Quiénes son los que no oyen? Los incrédulos. Son señal porque la Biblia dice que iba a pasar.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran de indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cómo van a juzgar a alguien que le está hablando en su propio idioma? Loco. Obviamente los van a juzgar locos, porque las lenguas que están hablando no son lenguas humanas. Dios le bendiga.